Bien, mente artificial, traducida en abones o ronchas, que son lesiones que pican, que muy pruriginosas y que tienen el carácter de transitorio, duran menos de un día. Y también fisiopatológicamente la urticaria puede traducir edema de dermis profunda e incluso hasta celular subcutáneo, en cuyo caso eso corresponde al angioedema y al edema angioneurótico y compromete pues ahí vía aérea y párpados, ¿no? Párpados que se hinchan, vía aérea que se colapsa y se cierra, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente la urticaria traduce o edema de dermis superficial, abones o ronchas, o edema de dermis profundo y celular subcutáneo, angioedema y con compromiso de vías aéreas, de labios y párpados. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿De dónde resulta el abón? El abón básicamente es el resultado de un complejo proceso en el que interviene como células mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Primero mastocitos porque eso es el gran elemento que libera los gránulos de histamina entre las más importantes. Segundo, los eosinófilos, tercero, los neutrófilos y cuarto, los linfocitos. Todos ellos dan señales de activación y liberación de sustancias y corresponde pues a que en realidad urticaria traduce básicamente que todas esas señales de activación y sustancias entraron en juego. Siguiente. La gran productora de roncha es la histamina, pero en segundo lugar tenemos al tromboxano A2, a las prostaglandinas D2, al leucotrieno 4. Eh, Tenemos también factor activador plaquetario y dentro de los neuropéptidos la sustancia P, el VIP y la somatostatina. Siguiente. Es tan común la urticaria, les decía yo en la mañana, que es tan común la urticaria que 15 a 20% de la población alguna vez tuvo un episodio de urticaria aguda en su vida. Miren qué en común. Y de 0,5 a 1% de la población ha presentado al menos una vez la forma crónica, o sea, quiere decir que la relación agudo a crónico es de 20 a 1. O sea, es mucho más frecuente la urticaria aguda y mucho de crónica. Siguiente. ¿Y cuál es el límite para decir que una urticaria es agudo o es crónica? La evolución y el número de semanas. El punto de corte, la sexta semana. Si una urticaria sobrepasa las 6 semanas, ya habremos caído en el grupo de urticaria en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana todavía tiene el nombre de urticaria aguda. Siguiente. Y las hay de diferentes tipos. Estas solo he tratado de ejemplificar las más comunes. Las hay mediadas por antígenos específicos que las desencadenan cosas muy puntuales. Las hay las urticarias físicas. El dermografismo es una urticaria física. ¿Qué es el dermografismo? Es pasar de repente una presión lineal sobre la espalda y dejar dibujado una lesión de halo pálido, luego borde ronchoide y centro pálido también. Urticarias de contacto se refiere a que, por ejemplo, alguien manipula marisco, manipula pulpo y empiezan los sabones en la zona de la manipulación, en las manos, por ejemplo, ¿no? Y hasta los codos. Y las hay idiopáticas que no tienen una causa común. 50% de las urticarias crónicas caen en ese rango.
de urticaria idiopática. No sabemos por qué iniciaron. Siguiente. La primera, mediada por antígenos específicos. Hay urticarias desencadenadas por alimentos, a la cabeza pecanas fresas, chocolates, pescados y mariscos. Esos son los más típicos, pero no los únicos. ¿Por qué les digo que son los más típicos y no los únicos? Porque yo que trabajo con muchos niños, me tocan pacientes que vienen muchos meses, y yo digo de inanición porque los tienen en unas dietas tan severas que bajan su curva de peso muchas veces no, y lo peor, no mejorando de la urticaria, ¿no? En un niño, bajar de las curvas de crecimiento y desarrollo es un, un tema muy importante a considerar. También hay las urticarias por medicamentos, a la cabeza las penicilinas, de repente porque son las más usadas también, ¿no? Y las sulfas, que no son tan usadas en nuestro tiempo, pero que sí tienen altas tasas de respuesta de urticaria. Y las hay también inducidas por la presencia de parásitos o de bacterias. Siguiente. Ahí alguien seguramente pasó el dedo, rascó y se hizo ese dermografismo en línea, pero en otras partes vemos lesiones como que erráticas y redondeadas, donde ya no es propiamente la línea. Entonces, ahí estamos hablando del propio abón. Muy bien. Siguiente. Las urticarias físicas, eso que hemos visto, un poquito de abón y un poquito de dermografismo. Ese trazo lineal, ese es el dermografismo. También hay urticarias físicas por vibración, urticarias físicas que se desencadenan después que se ducharon los pacientes con agua fría o caliente, después que salieron de piscinas temperadas o sin temperar. Hay las urticarias físicas por exposición solar, que el sol la desencadena. Hay urticarias que las desencadena el estrés o el contacto con agua o la actividad física y el sudor. Siguiente. Este es el dermografismo más típico, ¿no? En línea y a lo pálido, periférico, lesión ronchoide, central, y vemos que se esboza palidez central. Siguiente. Lo mismo. Siguiente. Hay también las urticarias de contacto mediadas por IgE, que también le llamamos alérgicas, o por acción directa, que le llamamos no inmunológicas. Siguiente. Siguiente. Sí. Y las idiopáticas que les dije, 40% no encuentran, muchas, es 50%, pongamos de 40 a 50% sin asociación aparente, y la mitad, casi 47%, se van solas después de un año. Estas de naturaleza idiopática. Siguiente. Es muy frecuente que el paciente venga y diga, ya estoy cansado de que siempre me aparezcan estas ronchas, me genera mucha picazón, el rascado hace las líneas y hágame análisis. Todos vienen pidiendo análisis porque algo debe estar fallando en mi organismo, dicen así. Entonces eso motiva este estudio del año 2003, algo atrasado, pero que dice pruebas de laboratorio y diagnósticos identificados en pacientes con urticaria física y crónica y angioedema, revisión sistemática. O sea, si las pruebas ayudaron al diagnóstico de identificación de agentes desencadenantes o no. Siguiente. De 53 estudios evaluados por la revisión sistemática, en 24 no podría tomarse una conclusión porque los datos eran incompletos. Y en 29 ellos sí fueron evaluados, con lo que se alcanzó 6.462 pacientes evaluados. Siguiente.
53 estudios evaluados con nivel de evidencia 4, grado de recomendación C. Siguiente. Del total del universo de estudios evaluados, hacían menos de 20 pruebas de 1,84%, perdón, con menos de 20 pruebas se llegaba a identificar etiología en 1 a 84%, miren qué variable. Y con más de 20 diferentes pruebas de laboratorio, 20 o más, llegaban de 29 a 84%. O sea que prácticamente era lo mismo hacer 20 o más pruebas que hacer menos. Siguiente. De ese universo donde sí se alcanzaron a juntar los pacientes porque los datos estaban completos, en 60 de ese universo se halló vasculitis, como que la urticaria estaba asociada a vasculitis. En 17 se halló enfermedad tiroidea. En 7 terminaron en LES y en 16 en otras enfermedades del tejido conectivo. Sumando, estas alcanzaban 105. O sea, del universo de pacientes evaluados, en 5 casos habían eventos autoinmunes. Siguiente. Pero son bien bajitos, ¿verdad? Bien bajitos los, donde encuentran a veces las causas. Bien, esto lo pasamos rápido porque luego viene el seminario de bloqueadores de antihistamínicos. Siguiente. Siguiente. También esto lo vemos en el otro, ahí. Esto sí no lo vemos en el otro. Recordarles dos drogas que yo les digo huérfanas, el ketotifeno y el cromoglicato disódico. Son dos drogas que han demostrado inhibir la degranulación del mastocito, pero que en el tiempo como que el mundo los ha olvidado, pero en urticarias crónicas todavía lo estamos empleando. En Perú hay ketotifeno, cromoglicato disódico creo que ya no, pero ketotifeno sí. Siguiente. Y es de ayuda. En las catecolaminas y sus antagonistas, adrenalinas y beta bloqueadores, sí son elementos que, sobre todo adrenalina, que se usan en las emergencias, ¿no? Sobre todo cuando ha habido angioedema. Es el elemento rápido con que hay que correr y aplicar la adrenalina en subcutánea. Siguiente. Pero en algunos otros pacientes vamos a emplear, sobre todo en las formas crónicas, corticoides a la cabeza la prednisona, más que la dexametasona, o que eh, estos medicamentos. Y también tenemos que se puede usar colchicol, metrotexate, azatioprina en urticarias crónicas muy recalcitrantes, no cualquier urticaria. Siguiente. Y existe la fototerapia. La fototerapia, terapia PUVA, ponemos al paciente en exposición de UVA. Hoy hemos hablado de las relación de las enfermedades que tienen al sol como desencadenante. Muchas de ellas se da tratamiento con PUVA, que es las longitudes de onda que hemos repasado de UVA a UVB, se dan a través de focos de luz, VA o VB, aplicados, dispuestos en una cabina, se encienden y esa luz genera acción de pubaterapia. En pubaterapias con el VA. El otro tratamiento es tratamiento para urticaria crónica recalcitrante. El otro tratamiento es la plasmaféresis, que se trata de proceso en el cual nos apoya hematología. Es prácticamente un vaciado de anticuerpos circulantes. Y la autohemoterapia. Sobre esto les digo que hay países donde está proscrito. Me tocó ir a dar una conferencia hace más de 10 años
a Sao Paulo, a un evento latinoamericano de dermatología que se dio en Sao Paulo, y el profesor que me invitó no me advirtió que iban a haber 3.000 personas en el auditorio, y sencillamente estuvimos contestando preguntas sueltas de, nos ponían casos problema y nos decían si nos habíamos cruzado alguna vez con ese diagnóstico y qué tratamiento le habíamos dado. Entonces hubo una escena de una urticaria crónica, un mini caso, y entonces yo aporté y dije que en mi periodo de formación y algún tiempo después ya como asistente, en mi servicio, mi jefe de servicio hacía uso de la autohemoterapia y todos así sacaron los ojos, así como que yo hubiera dicho una cosa muy fea. Y entonces, ¿en qué consiste para su conocimiento de la autohemoterapia? Consiste en extraer sangre eh, de, la, de la vena, sangre venosa, en un volumen de 5 a 10 centímetros cúbicos y ponerlos de manera intramuscular en el área glútea. Eso es la autohemoterapia. ¿Y qué se supone que provoca ese acto? Que el cuerpo tenga que reorganizar su respuesta inmune. Y que con ello se veía, pues, que se tenía que hacer de manera repetida, secuencial. Eh, y con ello se conseguía bajar la intensidad de los brotes de urticaria crónica. Al, al terminar la sesión, todos nos despedimos, los profesores eran profesores mucho más famosos que yo recién empezaba, y todos bajamos muy bien, y yo bajo y había una cola como de 5 personas para conversar conmigo, y yo me asusté y dije, ¿qué habré dicho? Y entonces o qué me habrán entendido en portugués, decía yo, ¿no? Y entonces me empiezan a decir de que allá en Brasil la automoterapia había sido prohibida porque habían tenido mal uso o que personas que no sabían hacerlo lo habían hecho mal y habían generado efectos no deseados como necrosis o qué sé yo, local en el área de aplicación, y que por eso habían quitado licencias de dermatólogo a, en esos casos, y que habían prohibido la práctica de automoterapia en Brasil, pero que ellos eran unos convencidos de que sí era una buena terapia y de que qué bueno que nosotros acá en Perú no lo tengamos prohibido, y que sería bueno que saquemos una publicación para que ellos también abiertamente puedan hacer sus automoterapias porque lo tenían prohibido en Brasil. Bueno, eso como para manera de anécdota, ¿no? De no creer, ¿no? Que esas cosas nos pasan. Siguiente. Sí, siguiente. Ahí termina, doctora. Ah, perfecto. Entonces, pasamos a... ¿Están despiertos todavía? Claro, doctora. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente, a uso de antihistamínicos. Lo tienen, ¿no? Ok. Eh, creo que había un antes. Ah, ok. Rápidamente vamos a pasar a una descriptiva, es muy tarde, yo agradezco su presencia esta hora, y una descriptiva de los principales antihistamínicos. En la mañana les dije, no importa que sean pocos, pero que los conozcamos bien. Entonces, el objetivo de los siguientes minutos es repasar farmacocinética, farmacodinamia, presentaciones, indicaciones y contraindicaciones de los principales antihistamínicos. Siguiente. Bien. Recordar que la histamina es la sustancia más vasoconstrictora, perdón, es la sustancia que más
va a causar en el organismo hasta el choque anafiláctico. Entonces, lo que necesitamos es que los medicamentos bloqueen a la histamina. Bien, los mastocitos contienen en su interior gránulos de histamina y entonces salen al torrente sanguíneo grandes cantidades de gránulos de histamina cada vez que los mastocitos se activan. Ante la presencia de partículas o moléculas que no reconocen como propias, inician degranulación de histamina al torrente sanguíneo. Siguiente. Esta charla es bien chiquitita, así que tranquilamente la vamos a pasar. Bien, ¿qué acción tiene la histamina? Aumenta la permeabilidad capilar, las proteínas de suero se extravasan y las células inflamatorias van a pasar, van a penetrar al lumen sanguíneo. O sea, permeabilidad capilar aumentada quiere decir del torrente sanguíneo hacia afuera. ¿Qué se libera? Proteínas y suero. Y de la dermis circundante, las células inflamatorias penetran al torrente, al lumen sanguíneo. Se produce una vasodilatación, es un potente vasodilatador la histamina. ¿Y esto por qué? Porque hay disminución de resistencia periférica de los vasos y hay disminución de la presión arterial. Hay también un incremento en la secreción gástrica de ácido clorhídrico y un aumento en la motilidad intestinal. Aumento de la broncoconstricción, por eso es que pueden desencadenarse crisis de asma. Por activación H1 también puede provocarse dolor y picor. Siguiente. Bien. En general, los antihistamínicos se han empezado a usar hacia el 1940 y lo que buscan es inhibir competitivamente la acción de la histamina a través de sus receptores. Existen receptores titulares de H1, H2 e incluso H3, pero los fármacos solo tienen acción anti-H1, anti-H2 o anti-H1 y 2, que sería mejor, ¿no? Los receptores H3 se han descubierto en el cerebro y en el sistema nervioso periférico, pero aún están en investigación y todavía no tenemos drogas con acción anti-H3. Siguiente. ¿Qué indicaciones tienen? Realmente esa lista es muy poco representativa porque prácticamente media dermatología figuraría en una lista, ¿no? La damos por prurito, la damos fundamentalmente por prurito, que es el síntoma capital de muchas dermatosis. Entonces, la lista encabezada por urticaria y angioedema, por dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, mastocitosis, que es también una enfermedad en la que el mastocito se aloja en piel de alguna manera, reacciones adversas medicamentosas, estados de eritrodermia, líquen plano, líquen simple crónico, son estados donde se necesita antihistamínico, prurigos, que son sumamente picor, fotodermatosis, las que vimos esta mañana, y los pruritos asociados a enfermedades sistémicas. Ojo que en los pruritos asociados a enfermedades sistémicas no tenemos lesiones elementales, solamente escoriación y huella de rascado. Siguiente. Siguiente. Ok, esto es lo que de la otra charla no, la pasamos acá. Los bloqueadores H1 fueron los primeros que aparecieron y de ellos conocemos a la famosa clorfeniramina. La hidroxicina hay en Perú, pero muy poquito, solo como formulado magistral. Loratadina y cetiricina sí no son muy familiares, bastante familiares. Terfenadina, fexofenadina y astemisol son más que nada de la especialidad. Siguiente. Y los bloqueadores H2 conocidos, cimetidina que casi ya no se usa, ranitidina que casi ya no se usa. Y cuando queremos bloquear
H1 y H2. ¿Hay una droga que bloquea los dos? Sí, el Loxapine, que es un antidepresivo, la familia de los antidepresivos tricíclicos. Entonces, ese nos sirve porque bloquea H1 y H2. Siguiente. Una droga muy de último tiempo es la bilastina. Esta bilastina contiene como farmacocinética que tiene una rápida absorción, es muy bien tolerado, no pasa la barrera hematoencefálica, por tanto no ingresa, no da sedación por ello. La excreción en orina alcanza el 28% y la excreción en heces alcanza el 66%. Esta bilastina en su farmacodinamia es un antagonista de la histamina, no sedante y de acción prolongada. Entonces, evidentemente es útil en las urticarias crónicas. Tan es así su acción prolongada que basta una toma para cada 24 horas. Hay afinidad antagonista selectiva por los receptores H1 periféricos y sin afinidad por los receptores muscarínicos que están cercanos y que no nos interesan. Y tras la administración de una dosis única de bilastina por 24 horas puede haber la acción buscada en piel. La presentación de bilastina lo hay en 10 y en 20 miligramos. En Perú hay más a la de 10 miligramos. Contraindicaciones no descritas. Entonces, es una droga noble, poco conocida, poco recetada, pero que ayuda bastante. Siguiente. Cetiricina, esta es mucho más conocida. Aquí alcanzamos una máxima concentración plasmática a la hora, más o menos 0.5 horas. Y se ve que la absorción no se ve reducida por los alimentos, entonces se puede dar con o sin alimentos sin problema. ¿Qué es la cetiricina? Es un antagonista H1 selectivo, inhibe la fase inicial de la reacción alérgica y reduce la migración de las células inflamatorias y también la liberación de mediadores asociados a respuestas tardías. Entonces, esta cetiricina es un medicamento útil en las formas agudas y en las formas crónicas. Al demorar una hora en empezar a actuar, nos permite, digamos, y nos permite algún poquito de más acción para la forma aguda. La tableta viene de 10 miligramos, el jarabe de 5 miligramos en 5 mililitros. Lo usamos muy bien en lactantes. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues hipersensible, el que es alérgico, hipersensible, no tomarlo. Tiene también reacción cruzada con hidroxicina. Entonces, si alguien es alérgico a hidroxicina, no puede tomar cetiricina. Tanto cetiricina como hidroxicina comparten que son derivados del piperacínico. La enfermedad renal terminal es una contraindicación cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 10 mililitros por minuto. ¿Cuál es el valor normal de la tasa de filtrado glomerular? De 60 a 90. A mayor edad, menor tasa de filtrado glomerular, pero ya si hablamos de una tasa de filtrado glomerular menor a 10 mililitros minuto, estamos hablando casi de alguien que está para dializarse ya casi, ¿no? Siguiente. Loratadina, a diferencia, comparten el tiempo de acción que empieza a actuar a la hora, tiene una muy buena absorción y una concentración plasmática máxima que se alcanza a la hora, por tanto, en eso equipara a la cetiricina. Esta carece de propiedades sedantes o anticolinérgicas, también comparte todo eso con la cetiricina. Y la presentación son comprimidos de 10 miligramos. Yo les diría que hay más población en la cual loratadina no da sueño. Cetiricina
a la mayoría no le da, pero por ahí hay algún porcentaje de pacientes que nos sorprenden con que no, a mí sí me da sueño. Contraindicaciones, pues hipersensibilidad a su principio activo o sus excipientes, pero en general la loratadina es una droga muy útil en las dos formas, en la forma aguda y en la forma crónica, y la característica importante es que es no sedante. Siguiente. Desloratadina. ¿Qué es la desloratadina? Es una versión con una variante en la fórmula, termina siendo la desloratadina. Alcanza una concentración máxima después de 3 horas. Entonces, imagínense, va a ser de efecto más largo que la loratadina. Si queremos acción rápida, daremos loratadina. Si queremos una acción sostenida, daremos desloratadina. Esta desloratadina es un antagonista de la histamina de acción prolongada, es no sedante y tiene una acción antagonista selectiva en el receptor H1 periférico, como hasta ahí todas. La tableta viene de 5 miligramos, la mitad de la loratadina, y las contraindicaciones, la hipersensibilidad a alguno de sus componentes, y que en el producto hay soya. También el alérgico a soya no puede tomar desloratadina. Siguiente, ya. Levocetiricina, así como la loratadina tiene a la desloratadina, la cetiricina tiene a la levocetiricina. Esta tiene buena acción, alcanza concentración máxima tras administración a las 0.9 horas, o sea, casi a la hora, como el caso de la cetiricina. Es un antagonista de segunda generación, es un antagonista H1 de segunda generación, tanto desloratadina como levocetiricina son de segunda, y es un enantiómero activo de la cetiricina. Es la versión levógira de la cetiricina, por eso se llama levocetiricina. La afinidad de la levocetiricina por el H1 es el doble de la cetiricina, entonces es más eficaz que la cetiricina. Ustedes me dirán, doctora, entonces cuando quiere no dar loratadina, no dar cetiricina, ¿qué da? ¿Da desloratadina o da levocetiricina? Dependiendo. Si yo necesito mayor eficiencia, voy a dar levocetiricina. Si yo necesito mayor efecto prolongado, voy a dar desloratadina. Esa es la respuesta. Aquí la presentación, comprimido de 5 miligramos, y las contraindicaciones también: enfermedad renal terminal, tasa de filtrado glomerular menor a 10 mililitros por minuto, historia de hipersensibilidad a levocetiricina o cualquier otro componente formulado semejante. Siguiente. Y la clorfeniramina es la más antigua de todas. Las presentaciones hay oral, subcutáneo, intramuscular y parenteral. Las otras todas son orales. La contraindicación, hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Comienzo de acción de clorfeniramina 30 a 60 minutos después de su ingesta, y es máxima a las 6 horas. Ese dato es muy importante. De todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, esta es la más rápida y su efecto es sostenido hasta por 6 horas. Entonces, en unas formas severas de urticaria, vamos a elegir a la clorfeniramina y seguramente la vamos a dar cada 6 u 8 horas. Las concentraciones plasmáticas máximas se detectan a las 2 horas de administrado, y es, como les digo, el efecto, lo malo es que tenemos que tomarla varias en el día. En este caso, este es un derivado de la propilamina y compite
con la histamina por los receptores H1. Siguiente. Eso es todo, Esta doctora. es la última. Recordarles que clorfeniramina tiene efecto sedante y de recordarles que clorfeniramina pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, a veces se le usa por su efecto sedante, se le da en la noche y la persona al dormir, relajarse, baja también su respuesta alérgica. Y recordar también que no se puede conducir con este medicamento porque es sedante. Ok, ¿y cuál de todos estos se puede usar con más seguridad en las personas que conducen? ¿Alguien sabe la respuesta? Que conducen vehículos, que manejan. Bueno, pues diré la fexofenadina. La fexofenadina se puede usar en personas que conducen vehículos. Incluso hay estudios de fexofenadina usados en la NASA. En población que ha ascendido al espacio y no ha habido sedación. Así que es de las más no sedantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo vertido hasta ahora? Bien, no habiendo preguntas. ¿Qué dices, Ángela Fabián? No es una pregunta, ¿no? No. Ah, ya está bien. Correcto. Entonces, pediría a la delegada que me brinde la asistencia o de repente la... Agradezco la presencia de todos y ha sido un día maratónico para sus clases. Les agradezco la comprensión. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Gracias, Buenas doctor. noches, doctora. Buenas noches. Muy bien.